Cuando el apóstol Pablo fundó la congregación en Corinto, hace 2000 años, lo hizo sobre unas bases que no eran humanas. Dios usa a los seres humanos, pero sus bases no están fundamentadas en nuestros logros, en nuestra posición social, en nuestro patrimonio y mucho menos en nuestras cualidades o capacidades. Él tuvo mucho cuidado de que cuando estuviese hablando allí a aquellos hombres y mujeres en Corinto, darles la base correcta para que sobre ella empezaran a construir su nueva vida. Diga conmigo, nueva vida. Tal vez muchos de nosotros estemos contentos con la vida que llevamos. Realmente el cristianismo no es una olla de reciclaje de vidas destruidas. No. Muchas personas evidentemente llegan porque un vicio los puso contra la pared, una situación sentimental, una enfermedad o un vacío que no pueden llenar con nada. Sin embargo, realmente el cristianismo es para todas aquellas personas que sean seres humanos, así tengan una buena vida. ¿Recuerdan esa frase? ¿Qué persona tan buena esa? No le falta sino hacer milagros. Para ellas también. El apóstol Pablo es una muestra de esa clase de personas. Si tú miras en el testimonio del apóstol Pablo, no está algo así como, no, es que yo bebí tanto, despilfarré el patrimonio de mi familia bebiendo. El apóstol nunca cuenta eso, no lo era. Tampoco cuenta, no, la marihuana casi me mata y después cuando llegó el crack acabó conmigo. No habla de eso. Tampoco habla de una vida licenciosa en cuanto a andar de burdel en burdel o de relación en relación. No. El apóstol Pablo tampoco habla de que estuvo en algún negocio de dudosa procedencia y de dudosos resultados. Jamás. El apóstol Pablo es una de esas personas que uno dice, ¿y para qué se convirtió si era tan bueno? Si como iba bien. Entonces cuando él llega a Corinto, él renuncia a una cantidad de cosas que vamos a analizar. Vamos a aprovechar que el apóstol Pablo está muerto, porque a él no le agradaría que estuviéramos hablando de lo buena persona que era antes de conocer al Señor Jesús realmente como su único y suficiente Salvador. El mensaje de Dios a través del Señor Jesucristo está dado para la humanidad, porque la humanidad, después de que el hombre y la mujer cayeron, nació toda aquella persona que haya nacido después de eso, después de la caída en el jardín del Edén, nació bajo pecado en singular. Y entonces cuando va creciendo, comete pecados en plural. Pecado es como la carrera base y las especializaciones son todas las conductas u obras de la carne. Por eso cuando un niño está pequeño uno dice tan lindo, pero usted no se imagina una persona como alguien, por ejemplo, un actor funesto de la historia como Hitler, por ejemplo. Usted no se lo imagina niño y la mamá también le decía, a Gugú tan lindo, el niño parece un angelito. Después de lo que ha conocido usted por la historia, de lo que esta persona hizo, dice, le parece a uno que nació así, ¿cierto? Y realmente uno nace así. Lo que pasa es que el niño o la niña nacen malos, perversos completamente. No es que se vaya dañando cuando crece, sino que va perfeccionando la maldad en que nació. Por eso tú te puedes dar cuenta, caramba, ¿yo por qué soy así? Porque a veces yo que sé hacer lo bueno, resulto haciendo lo malo que no quería. Prometí esta mañana, cuando salí de la casa, no hablar de nadie, y a las 8:30 ya había armado 10 chismes, por ejemplo. No me entiendo, yo misma no me entiendo. Entonces cuando el apóstol llega a Corinto, él lo hace bajo el fundamento de que el Señor Jesús había ido a la cruz del Calvario, había sido muerto en esa cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y se negó a contarle a los corintios de qué clase de familia venía él. Se negó de contarle a los corintios qué estudios teológicos había hecho. Se negó de contarle a los corintios
cuál era todo su linaje, que lo podía seguir perfectamente a través de la historia, y jamás alardeó, por ejemplo, de su nacionalidad como hebreo. Él, después de muchos años de haber fundado la congregación, viene a tocar este tema precisamente porque a Corinto habían llegado unos predicadores que sí hacían alarde de eso. Hacían alarde de sus estudios teológicos, hacían alarde de la tribu israelita a la cual pertenecían, hacían alarde de su anterior religión, pero además de eso estaban llevando un evangelio diferente que no se basaba en las virtudes del Señor Jesús, que es lo que Dios quiere, sino que se basaba en los argumentos y historias que de ellos mismos contaban. Entonces, cuando el apóstol entra a defender a Corinto de esta situación, usted y yo debemos entender esta faceta del apóstol, no como un apóstol que se está defendiendo a él porque estaban hablando mal de él, no como un hombre de Dios que está muy preocupado por lo que digan de él. Él, como padre de aquella congregación, está ahora tomando esta arma que va a tomar para esgrimirla, para defender a los congregados de Corinto. Pablo sabía que él no necesitaba defensa. Entonces, por eso él hace esta advertencia. Diga conmigo, advertencia. Lo que hablo, es decir, lo que voy a decir, no lo hablo según el Señor. Pablo está recordándonos que lo que ahora va a hacer, el Señor Jesús no lo haría. No es que Pablo ahora vaya a pecar o a hacer algo incorrecto, sino que, debo usar la palabra, técnicamente el apóstol Pablo no estaba pecando, sino que iba a usar una serie de antecedentes que él tenía para demostrar que sobre esa clase de cosas y antecedentes no podía estar fundamentada la fe de aquellos que creían en Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Entonces ya vimos que él le decía a los hermanos de Corinto, miren ustedes si son charros, bien cuerdos que dicen ser y toleran una cantidad de locos que les van a enseñar por allá cualquier clase de errores. Entonces, como ustedes toleran a esa clase de personas locas, yo también me voy a enloquecer para poderme dar a entender a ustedes y sacarlos de ahí, porque si alguien pudiese alardear de lo que fue antes de conocer de Dios, sería yo. Entonces dice, lo que hablo no lo hago según el Señor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar en Lucas capítulo 4 y Mateo 4, que cuando el diablo viene a tentar al Señor Jesús, la frase que usa de entrada, el diablo le dice al Señor Jesús, si eres el Hijo de Dios, tal cosa y tal cosa y tal otra. El Señor Jesús jamás le dijo, no, yo sí soy el Hijo de Dios, mire la cédula, aquí estoy inscrito, es más, voto el próximo año, yo sí me llamo Jesús, Hijo de Dios. Él no lo hizo, nunca refutó con su naturaleza lo que el diablo venía a poner en duda. Por eso él dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor no haría eso, sino como en locura, voy a hablar como loco, como los locos que ustedes están recibiendo ahora, y con esta confianza entonces voy a gloriarme. Diga conmigo, gloriarme. Toda persona que se pare al frente de una congregación diciendo hablar del Señor y empiece a hablar de sus títulos, de sus estudios, de su posición social, de todo lo que ha hecho, de los milagros que ha hecho y los pueda enumerar y contabilizar, cuántos enfermos de gripa, cuántos enfermos de asma, cuántos enfermos de etcétera, etcétera, esa persona o lo está haciendo de buena fe equivocado o de mala fe está tratando de impresionar a los que lo están escuchando para que digan, oh no, el tipo es un non plus ultra, ella es, no, la Mujer Maravilla es una pobre boba. No, con esta confianza de gloriarme, es lo que Pablo va a denunciar. Voy a leer un poco rápido porque esto ya lo vimos la vez pasada. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios. Fuerte esto acá. Pablo le está diciendo, ustedes están colocando al frente para que les enseñe una cantidad de gente necia.
Necia es aquella persona que no obra según Dios, sino que obra según sus propios esfuerzos y sus propios logros. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza. Estos nuevos predicadores en Corinto, que ellos habían recibido, abusaban de ellos en todos los aspectos. Dice, si alguno os devora, se apropiaban de sus recursos, los saqueaban. Si alguno toma lo vuestro, de pronto les quitaban a las personas no solamente su dignidad, sino sus bienes. Si alguno se enaltece, dice el libro de Proverbios, alábete el extraño y no tu propia boca. Si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Habían llegado al colmo de azotar públicamente a los congregados si no obraban según lo que ellos estaban diciendo. Pero el problema no era ese. El problema era que los congregados dejaban que hicieran eso con ellos debido a que no tenían suficientes argumentos sólidos en Cristo Jesús para definir si el que se paraba o la que se paraba allá al frente estaba obrando según el ejemplo de Dios o no. Si alguno os da de bofetadas, Pablo les dice, para vergüenza mía lo digo. Es decir, qué pena con ustedes, está diciendo Pablo a los de Corinto. Nosotros no sabíamos que a ustedes les gustaba que lo trataran así, que abusaran de ustedes, que les golpearan en público, que les quitaran sus bienes y para colmo de males les predicaran doctrinas falsas que los iban a llevar era al infierno y no a la salvación en la que Pablo los había fundamentado cuando conocieron del Señor. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Ayúdenme en esto. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, Pablo vuelve a decir, hablo con locura, porque esto no lo haría el Señor, pero me toca, ya que me tengo que hacer loco para poderle hablar a ustedes y llevarlos a la cordura, también yo tengo osadía. Entonces empieza a decir lo siguiente. De aquellos falsos predicadores, se ve que venían de la corriente judía, les dice, es que esos son hebreos. Entonces Pablo les dice, mire, voy a hablarles de cosas que no hice cuando fundamos la congregación. Han pasado años. Pablo jamás se había, durante todos esos años, puesto al frente a decir esto que va a decir. Son hebreos. Pablo dice, ¿cómo dice? ¿Yo qué? Yo también. Lo que pasa es que Pablo era judío, como estos falsos predicadores que ahora estaban tratando de bombardear y entorpecer la fe de los de Corinto. Pablo era judío, sabía hablar lengua hebrea, sabía hablar lengua aramea, sabía hablar griego. Lo puede ver cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, la forma, lo políglota que este hombre era. Podía leer las escrituras en su idioma original. Los rollos estaban escritos en hebreo. Para Pablo no era ningún problema leer en la forma en como los hebreos leían. Es más, tenía acceso, por pertenecer al Sanedrín menor, a los rollos originales que solo podían tener acceso a aquellos que tenían muy buenos contactos con las personas que estaban al frente de las sinagogas, que era donde se enseñaba la Torá, el Antiguo Testamento, y además los que se guardaban en el templo, porque él tenía esa clase de acceso por sus estudios. Entonces lo vemos hablando en arameo en Hechos 21, pero también él nunca les había dicho, es que yo soy hebreo y sé hablar todos estos idiomas en los que fueron escritos los rollos inspirados por el Espíritu Santo. Pero como Pablo nunca había hecho eso, entonces los de Corinto pensaban que Pablo era un ignorante. Y Pablo no era un ignorante, sino que por el contrario, era un hombre que estaba conforme a la imagen del Señor Jesús, predicando el Evangelio, resaltando las virtudes del Señor Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no las de Él mismo. Debemos tener mucho cuidado cuando alguien se predica a sí mismo. Hoy en día tenemos muchas personas que siguen a otras personas, pero que no siguen a Cristo. Cuando uno mira la palabra de Dios y mira el comportamiento de algunos falsos predicadores que desafortunadamente tienen seguidores que por estar siguiendo a hombres y no al Señor, entonces son ciegos guiando ciegos y se van a ir todos al mismo hueco. Pablo dice, entonces son ellos hebreos, yo también. Les dice, son israelitas. ¿El qué dice? ¿Yo qué? Repítamelo, ¿yo qué? ¿Yo qué?
Claro, es que estos hombres y mujeres alardeaban de su nacionalidad. Si usted y yo leemos atentamente Romanos 9, 10 y 11, nos vamos a dar cuenta que cuando él dice son israelitas, Pablo jamás se presentó ante los de Corinto diciendo, porque es que recuerde que era lo que le pertenecía y les pertenece a los israelitas todavía. El pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios, además de ellos, son los padres de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob. De ellos viene Moisés, a ellos mismos se les entregó la ley y el custodiarla. Todos los profetas del Antiguo Testamento son israelitas. Es más, si usted nota en el Nuevo Testamento, cuando se escribe el Nuevo Testamento, todos los escritos del Nuevo Testamento son escritos, desde luego inspirados por el Espíritu Santo, pero por israelitas. Pero Pablo nunca vino a hacerle alarde a esta gente. Es más, el Señor Jesucristo, en la forma humana, vino a través de una de las tribus de Israel, la tribu de Judá. Pero Pablo jamás fue a decirles, estos nuevos y falsos predicadores, además, sí venían alardeando de su nacionalidad. Y va más allá. Son descendientes de Abraham. Pablo, ¿qué les dice? ¿También qué? También yo. Entonces, a este Abraham, recordemos que le fueron dadas las promesas en cuanto a raza. Hay un versículo tremendo en la palabra de Dios en Génesis que le dice a Abraham, de ti haré una gran nación. Y con respecto a esa nación de Israel les dice, al que maldiga esta nación, lo maldeciré. Y a quien bendiga esta nación, lo bendeciré. De nadie más se ha dicho eso como nación, de todas las naciones que había en la tierra. Entonces Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y lo lleva a ser uno de los patriarcas. Es más, es el padre de la fe, así lo reconocemos todos. Pero Pablo no fue a alardearles de eso. A estos hermanos de Corinto hace 2000 años sí les impresionaba que un predicador sacara un gran pedigrí diciendo yo hasta lo que comía y almorzaba y lo que exigía. Pero Pablo nunca hizo eso. ¿Me está haciendo entender, amigos? Debemos tener mucho cuidado, porque esto no es cuestión inclusive de haber estudiado mucho, porque resulta que los corintios, muchos de ellos venían de las escuelas filosóficas de la época, o sea que, digámoslo así, cultura tenían, pensadores eran, pero estaban obnubilados por estos predicadores de gran abolengo. Y también las personas, así que esto no es de estrato ni de educación, porque para la bobada no hay nada, ni estrato, ni plata, nada, absolutamente nada. Son descendientes de Abraham. Él les dice, también yo. En cuanto a esto, voy a ir un momento a la carta a los Filipenses para que le hagamos un zoom a estos dos versículos, porque mire, Pablo cuando se trata de alardear en un momento de locura, usa el versículo 22 y para. Pero quiero que le hagamos un zoom para que miremos de lo que estamos hablando. Si alguien podría sacar a la luz todo esto que en lo humano podría impresionar a cualquiera, sería Pablo, pero no lo hizo. Ahora lo está haciendo porque ve a sus hijos en la fe como tan despistaditos, diciendo, pero ¿a estos qué les pasó? Hombre, fui circuncidado al 8º día. Según la ley, todo varón de entre los israelitas era circuncidado al 8º día para consagrárselo a Dios. Pablo podía mostrarles el prepucio también como lo venían mostrando aquellos, pero él nunca se los mostró cuando fue a predicarles el evangelio del Señor, como para decirles, soy de mejor raza que ustedes. En Filipenses también dice, hombre, yo soy del pueblo de Israel, soy del pueblo escogido. Cuando uno habla nuevamente, como lo vimos allá en segunda de Corintios, ahora aquí en Filipenses, que lo que pasa es que en Filipos también había ido esta misma corriente de falsos predicadores que se ufanaban de sí mismos. Él dice, hombre, ellos son de Israel, pues yo también. Y les voy a ser más específico, conozco mi tribu. Muchos de los israelitas que estaban llegando a Corinto decían que eran israelitas, pero tal vez no podían demostrar de cuál tribu eran. Para los hebreos, la genealogía era muy importante. No sé si algunos de ustedes conocen esas familias que tienen árbol genealógico. Entonces empiezan ahora acá en el 2017 y llegan hasta allá, está Hernán Cortés, dan la vuelta,
llegan a España, a la misma España, son capaces de seguir hasta Adán su genealogía. Pues entonces también Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. A propósito, entre las tribus, esta no era cualquier tribu. Recuerden que Jacob o Israel, uno de los hijos de Isaac, cuando se fue de la casa porque había peleado con el hermano Esaú, por una bobadita, el hermano lo iba a matar, imagínense la bobada. Entonces tuvo que salir huyendo de la casa y durante 20 años estuvo por allá en unas propiedades del tío. El tío se llamaba Labán y Labán tenía 2 hijas, una se llamaba Raquel y la otra Lea. De Raquel se dice que era hermosísima. Moisés, que es el que escribe Génesis, era un caballero de pies a cabeza, y cuando se le tocó referirse a la belleza de Lea, dijo, era de bonitos ojos. O sea, no eran, solo los ojos tenía bonitos. En todo caso, el día que Jacob se enamoró de Raquel, como no llevaba plata, el tío le dice, trabajadme 7 años por ella. ¿Cuántos aquí han trabajado 7 años sin tocar a la esposa seguidos día y de noche? Bien, entonces trabajó los 7 años y el día de la boda, más bien usted dirá, hermana, yo soy el que he trabajado por él, ¿cierto? Entonces, el día de la boda, como eso era a oscuras y de la consumación del acto, Jacob feliz y efectivamente consumó el matrimonio en toda la extensión de la palabra. Al otro día, cuando salió la luz del sol y abrió los ojos, le habían entregado, era Lea. Y el suegro, que era más tramposo que quién sabe quién, dijo, no, mijo, es que aquí en mi tierra uno no casa a la menor sin haber casado a la mayor. Entonces ahora me tiene que servir otros 7 años. Entonces resultó trabajando 14 años. Pero resulta que tanto Raquel como Lea tenían criada. Y eso era como muy especial. Entonces, como al principio eran estériles ambas, ellas de una manera pues muy liberal le dijeron, acuéstate con nuestras criadas para que te den descendencia mientras nosotros vamos despegando, ¿cierto? Y entonces resulta que este hombre se convirtió como en un padrón más o menos, porque tenía que rendirle a Raquel, a Lea, y le tenía que a Bilhá y a Zilpá, así se llamaban las señoras, ¿cierto? De cada una de ellas salieron las 12 tribus de Israel. Eran 12 hombres y salió una niña por allá que se llamaba Dina, después hablamos de ella. Pero esta tribu de Benjamín, disculpe que me haya ido por allá, es que me emociono, como es de bueno los chismes, ¿cierto? Entonces, de la tribu de Benjamín, cuando Pablo dice yo soy de la tribu de Benjamín, este Benjamín, que era uno de los hijos de Israel, era hijo de Jacob y Raquel, de la que él quería, o sea, de la que se enamoró de los 7 años primeros, ¿cierto? Entonces él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, o sea, yo no soy ni de la tribu de las criadas, ni de la tribu de Lea, que fue el tapado que le metieron, yo soy de la que él estaba enamorado, ¿correcto? De la tribu de Benjamín. Y llega y dice, ¿hebreo de qué? De pura cepa, es decir, abolengo tengo, sangre azul de cabo a rabo. Pero ahora Pablo llega y toca un tema muy delicado, diga conmigo, delicado. Dice, en cuanto a la interpretación de la ley, ¿soy qué? Fariseo. Ojo acá. Pablo jamás menospreció la ley de Moisés como tal. Reconozcamos que la ley de Moisés era buena porque venía de un Dios que solo hace cosas buenas, agradables y perfectas. Antes de Pablo nacer de nuevo, en su primer nacimiento, cuando no había nacido del Espíritu y del agua, Pablo era un seguidor de la ley de Moisés en toda la extensión de la palabra. Lo que Pablo está diciendo es, en lo que yo tenía revelado, hasta donde se me había permitido conocer bien, yo no vengo de ninguna religión falsa. Yo vengo del antiguo pacto porque era uno de los fieles y leales seguidores de mi religión. Es decir, Pablo no estaba confundido por allá creyendo, por ejemplo, en la reencarnación. O sea, Pablo veía pasar una vaca o una res por las calles de Corinto y él no decía, pilas, que esa es mi tía o mi abuela o la mamá de mi... No. Pablo sabía muy bien, como fariseo, diga conmigo, fariseo. Entre los judíos había 2 corrientes muy fuertes, unos eran los saduceos y otros los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos fueron los que una vez burlándose le dijeron al Señor Jesús, una mujer tuvo 7 maridos, todos se murieron y todos la tuvieron. Entonces en la resurrección, ¿de quién será mujer? Si la tuvieron los 7. Ellos no creen en la resurrección, por eso estaban gozando al Señor Jesús y Él los puso en su lugar.
Los fariseos sí creían en la resurrección. Pablo entonces respetaba lo que a través de Moisés les había sido dado y les dice, en cuanto a la interpretación, diga conmigo, interpretación. Es decir, en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras, él era de la corriente de los fariseos, que era una de las sectas más exigentes entre los judíos como tales. Entonces, en cuanto a esta interpretación de la ley, Pablo era un hombre que hasta donde le había sido posible en su primer nacimiento, en el antiguo pacto, había sido leal. Había hombres como Pablo en el antiguo pacto. Usted puede encontrar a Zacarías en el Evangelio de Lucas, que estaba casado con Elizabeth, era sacerdote y le tocaba oficiar en ese tiempo. En cuanto a él se dice que era un hombre perfecto en cuanto a las observancias de las leyes mosaicas. Pablo también podía decir lo mismo. O sea, Pablo tenía un respeto impresionante por Dios, así en su momento estuviera persiguiendo a la iglesia, porque recuerde que él está hablando como loco, diga conmigo, como loco, porque tiene que situar bien a los hermanos de Corinto. Pablo, cuando está citando esto, y yo estoy siendo un poco más amplio en cuanto a los datos, no lo está diciendo para que los hermanos de Corinto digan, pero porque no había dicho para también seguirlo usted de esa manera. Pablo va a enunciar esto para mostrarles que sobre eso es que no deben tener el fundamento de su fe. ¿Me estoy haciendo entender? Pablo está colocando un peldaño para enseguida en los otros versículos mostrarnos de lo que él sí se ufanaba. Porque en cuanto a esto, como somos tan impresionables y tan impresionantes nosotros en cuanto a los títulos, entonces Pablo quiere de una vez dejar todo bien claro, que sobre estas cosas, aunque él las tenía, jamás hubiese osado fundamentar la predicación del evangelio que él les había dado. Recuérdenme, ¿a qué es que venimos, mis amigos? A renovar nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento. A esto hay que dedicarle tiempo. En cuanto al celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. Recuerden que cuando Pablo viene asesinando cristianos, él lo está haciendo de buena fe equivocado. Pablo venía con cartas que lo autorizaban de los sumos sacerdotes para perseguir a todos aquellos que estuvieran creyendo en Cristo Jesús, porque según el judaísmo, Jesús era un hereje y todos los que lo siguieran y profesaran su fe eran también herejes. Entonces Pablo no era que fuese un malintencionado, sino que era un mal equivocado, en el sentido de que como no había conocido a Cristo Jesús, él pensaba que cuando Jesús se dijo a sí mismo que era hijo de Dios, era un blasfemo, y por eso había que matar a todos aquellos seguidores. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no nos confundamos. Pablo estaba, en cuanto dice celo, es decir, en cuanto a dedicación, lo que era mi constancia, era perseguidor de la iglesia del Señor. Entonces, ese celo se manifestaba en inclusive llegar hasta los que creían en Cristo Jesús. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 8, un hombre como Esteban, de buen testimonio ya en el cristianismo. Saulo, porque así se llamaba Pablo antes, cuida la ropa de aquellos que iban a apedrear a Esteban y organizó una persecución impresionante por todo lado. ¿Cómo será que Hechos de los Apóstoles dice que una vez Pablo llegó a los pies del Señor Jesucristo y se convirtió, la iglesia tuvo paz? Era un aguijón persiguiendo la iglesia, pero lo hacía porque tenía un Cristo mental, un Cristo académico. Él no había nacido de nuevo, por lo tanto no le había sido revelado. Es más, él sabía de teología todo lo que usted quiera. Lo había educado un hombre llamado Gamaliel. Si Gamaliel viviera hoy en día, sería comparado a alguno de los grandes exégetas que hay hoy. Y a ese era que Pablo había acudido para que le enseñara. Era su mejor, o por lo menos uno de sus mejores discípulos. Entonces era perseguidor de la iglesia porque la Biblia no le había sido revelada, la palabra de Dios no le había sido revelada, porque no había nacido ¿de qué? De nuevo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, ¿qué dice Pablo? ¿Qué era qué? Intachable. Ojo pues, Pablo no estaba diciendo que era salvo por seguir la ley que conocía e interpretaba.
Pablo está diciendo que en cuanto a los ritos que la ley consagraba, en cuanto a los sacrificios que la ley exigía, en cuanto a los días que había que guardar según la ley, en cuanto a los alimentos que no debía comer según el antiguo pacto, que en cuanto a la forma civil y la forma moral que la ley exigía, él había sido intachable. No está diciendo que no pecaba. Seguramente cuando Pablo lo hacía, pues llevaba el respectivo sacrificio para que sus pecados fueran cubiertos, no quitados, sino cubiertos, porque en el antiguo pacto los pecados no se quitaban, sino que se tapaban hasta el siguiente año para acumular los que se cometían durante ese año, para volverle a decir al Señor. En fin, de eso estamos hablando en Hebreos. Más adelante lo vamos a ver también. Entonces dice, en cuanto a la justicia, o sea, la labor en el conocimiento de la palabra que exige la ley, yo era ¿qué? Dígalo, yo era ¿qué? Intachable. Entonces usted me dirá, pero pastor, es que a mí qué me sirve saber eso si el problema mío es otro. A mí lo que me duele es otra cosa, a mí no me interesa esto. Amigo, amiga, porque estamos renovando ¿qué? La mente. Tal vez la situación que estás viviendo no cambie, a lo mejor te mueras de eso. Tal vez la relación por la que le estás pidiendo al Señor se rompió del todo. Tal vez esa empresa por la que estás orando para que no se quiebre se va a requebrar. Vas a terminar vendiendo perros en la esquina. No sé, la vida da tantas vueltas. Diga conmigo, da vueltas. Entonces yo no sé si eso cambie, pero Pablo lo que nos quiere enfocar es en la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Entonces Pablo dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Intachable, diga conmigo, intachable. Por eso les decía ahora, Pablo no fue que una vez vino el Espíritu Santo mientras fumaba marihuana en una esquina y se le apareció en medio de esa traba porque estaba haciendo el bareto en el libro de Apocalipsis. No. Él simplemente, como ser humano, era un tipo bien. Era un tipo bien. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Qué ironía. Cómo a veces uno se ufana de lo que era antes de conocer al Señor y realmente lo que uno hacía antes de conocer al Señor sí era, pero terrible basura. Y lo cuenta uno como si fuera la gran cosa, como si le hubiéramos hecho un gran favor al cielo, que porque ahora somos cristianos, ¿qué haría el Señor sin nosotros? Qué error, ¿no? Pero estos falsos predicadores que iban a Corinto sí les alimentaban el ego y la carne a los congregados y le decían, no, hágale, tranquilo, pero no los llevaban a crecer en cuanto al fundamento de Cristo. ¿Están aquí mis amigos? ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Necesito colocar esa plataforma. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pero ahora en Pablo hubo un cambio. Si usted lee atentamente Hechos de los Apóstoles, Pablo viene discurriendo su vida hasta el capítulo 8 de Hechos. En el 9 la voz le habla y la luz lo derriba y él tiene un encuentro personal con Cristo Jesús, como muchos de nosotros lo hemos tenido, y algo en él cambia. Entonces Pablo, con respecto a todo eso que les acabo de decir, Pablo no está diciendo deje el cigarrillo. No. Pablo no está diciendo deje de robar impuestos. No. Pablo no está diciendo deje de tal subterfugio. No. En cuanto a eso, y si Pablo va a decir lo que va a decir enseguida, en cuanto a eso, que no tendremos que decir nosotros en cuanto a lo otro, porque ninguno de acá somos como el apóstol o la apóstol Pablo. Correcto. Nosotros sí tenemos cosas de que avergonzarnos. Y no lo digo hablando de las cosas suyas, le hablo mejor dicho, de lo mío. Entonces, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, diga conmigo, ganancia, porque eso era, ¿qué tipo también? Tal vez usted y yo no tengamos pues tantas cosas buenas como para decir que eran ganancia, pero pensemos en lo que sí fundamentamos nuestra vida, que el trabajo, que la empresa, que la familia, que los logros, que el que dirán de mí, que el que no dirán de mí, que lo mucho que me respetan, que yo soy como Atila, donde pongo el pie no vuelve a crecer la hierba, que la gente sabe todo eso, que soy un erudito, todo lo que sé. Pablo, con respecto a lo de él, dice,
Sin embargo, todo aquello que para mí era ¿qué? Ganancia. Ojo pues, aquí el énfasis es este. Era. Hay un cambio. Cuando yo no había nacido de nuevo, Pablo se refiere a ese era. El que está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasadas eran, hasta ahí. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, mire qué cosa tan tenaz, ahora lo considero pérdida. Pérdida. Pablo me está diciendo, todo lo que le dediqué al judaísmo, todo lo que le dediqué al fariseísmo, todo lo que le dediqué a perseguir de buena fe equivocado a la iglesia del Señor, todo lo que yo consideraba, pues que yo era de Benjamín, todo lo que yo consideraba que era descendiente de Abraham, todo lo que yo consideraba, ojo que él no está maltratando eso, él dice, lo considero como pérdida. Qué tristeza no haber conocido del Señor antes y haber nacido de nuevo para tener la naturaleza de Cristo en mí, el real. ¿Cómo estaría yo de equivocado que antes yo queriendo servirle a Dios estaba persiguiendo era a los hijos y a las hijas de Dios? ¿Cómo estaría de equivocado? Pero sin embargo, todo eso para mí lo considero pérdida. Lo que para mí era ganancia, ahora es pérdida, pero no una pérdida así como las del tango, que todo el mundo queda mal como en las películas chinas, ¿sí o no? Que muere la protagonista, el enamorado, todos mueren ahí, nadie queda feliz. Pablo no está diciendo pérdida como un bolero, sí, tarde se fue aquella. No, él no está diciendo eso. Él dice que todo eso lo considera como pérdida porque ha ganado algo que ahora entiende. Todo eso lo considero pérdida por causa ¿de quién? De Cristo. Él ha tenido un encuentro real con Dios, que era su creador, que es su creador, pero ahora tiene una relación tremenda, porque Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado, cuando uno cree en Él, lo hace hijo e hija ¿de quién? Por lo tanto, ahora Pablo, como todos los que hemos nacido y todas las que han nacido de nuevo, son hermanas de Cristo. Y si son hermanas de Cristo y Cristo es el heredero de Dios, los hermanos de Cristo, ¿qué vienen siendo? Coherederos de todo lo que en Cristo Jesús hay. Entonces, todo eso que Pablo considera como pérdida, no le está diciendo con nostalgia, ay, cómo recuerdo yo. No, mis idas a la sinagoga, cómo recuerdo yo, cómo era estudiar todo lo que sabía. Esa cosa, él ya dijo era, pero la considera una pérdida por lo valioso que ahora ha encontrado en Cristo, que es lo que muchos de nosotros y muchas de nosotros debemos comprender y entender. Entonces, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y va avanzando y dice, es más, todo lo considero pérdida. Si le volvieran a colocar esa vida anterior delante y se la refrendaran para volverla a vivir, Pablo les dice, no, es que ahora he visto. Quiero hacer énfasis en algo. Hay un versículo que tiene que cambiar nuestras vidas. No se refiere a todo lo poderoso Cristo Jesús que me fortalece, es valiosísimo. No se refiere a el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los cuida, ese es valiosísimo. Hay uno que es el 2:5 de Hebreos. El escritor a los Hebreos, cuando habla en su carta, llega y suelta esta bomba grande. Dice, es que lo que les estoy hablando es acerca del mundo venidero. Está hablando de lo que va a ocurrir después de la muerte, ese mundo donde hemos de vivir, en el cual, en ese mundo, el jefe será otro. Pablo está hablando de una vida eterna que por la ignorancia en la que fuimos sumidos, por la falta de lectura juiciosa de la palabra de Dios y porque no habíamos nacido de nuevo, a la gran mayoría de nosotros nos acaba la vida en el ataúd. Hasta ahí todo llegó. Es más, todos trabajamos hasta ahí. Nuestra perspectiva de ahí para allá es en completa tiniebla porque no sabemos nada de eso, y eso es lo que estamos tratando de despejar, toda esa oscuridad que hay en nuestra mente, y por eso debemos renovar nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra, para que sepamos que la vida no termina en ese ataúd, sino que realmente empieza lo que la Escritura nos tiene deparado. Entonces, cuando Pablo contempla todo lo que se le puede ofrecer en este entorno que usted y yo ahora conocemos,
Recuerde que este no es nuestro destino. Si este fuera nuestro destino, no nos moríamos. Yo le reto a que, con cabeza fría, mire de aquí para atrás. Todos han muerto. Todos esos libros que nos enseñaron de historia, de fundadores, de hombres y mujeres que hicieron gestas que uno dice, ¿cómo harían todo eso? ¿Cómo conquistaron todo eso? Todo lo que han hecho. Toda esa gente ya no está. Y si somos coherentes y miramos hacia adelante, todos tenemos, y miramos la espalda, todos tenemos en la espalda la lápida. Ahí está. Porque este no es nuestro destino. Si este fuera nuestro destino, nadie se moriría. Entonces Pablo lo que está diciendo acá, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable, ¿qué? Dígalo, ¿qué? Estoy usando la versión internacional porque me parece que es un lenguaje más de acá, como más paisa, pues, ¿cierto? Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable. Diga conmigo, incomparable. O sea, incomparable es que no hay con qué compararlo. Ni la tribu, ni la religión, ni la posición, ni el saber tantos idiomas. Todo lo considero pérdida por razón, diga conmigo, razón, del incomparable valor de conocer ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿mi qué? Mi Señor. ¡Wow! Cristo Jesús, cuando dice Cristo, acá la palabra es el ungido de Dios. Jesús es que Pablo ya entendía que Jesús era el Cristo de Dios y que Cristo Jesús es Dios porque es el Hijo de Dios, y todo esto se lo ha revelado el Espíritu Santo. Pero para Pablo ya él no era una teoría en Cristo, porque Pablo antes perseguía a los seguidores de Jesús porque los consideraba herejes y al mismo Jesús. Ahora Pablo se dio cuenta que Jesús es el Cristo, pero va más allá y dice, ¿es mi qué? Dígalo, ¿es mi qué? Mi Señor. Pero aquí mi Señor no es como, buenos días Señor, ¿cómo está Señor? ¿Qué ha hecho Señor? No. Aquí Señor es, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Pero cuando dice mi Señor es, la relación con Él es que Él es el que manda en mi vida. Porque ya no vivo yo, sino que ¿quién vive? Cristo en mí. O sea, Pablo ya entendía que en la vida que le restaba en este cuerpo, después de haber conocido al Señor, no era para hacer lo que a Él le daba la gana si fuera bueno. Mira al de lado, dígale, ay. Pero estos predicadores falsos que había en Corinto se hacían lo que les daba la gana, y el Señor de ellos no era el Cristo porque ni siquiera lo predicaban, sino que estaban desviando a la gente de la fe. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, por Él lo he perdido, ¿qué? Todo. Aquí no estamos hablando de la enamorada que dice, lo dejo todo para irme con Él. No, ni de Él cuando dice, todo se va porque ella. No, aquí estamos hablando de una relación de Pablo con el mismo Dios, y cuando dice por Él, es decir, por su Señor, es decir, por Cristo Jesús, dice, lo he perdido todo. Cuando dice lo he perdido, no fue que lo robaron, no fue que le quedó olvidado en un bus. Cuando dice lo he dejado todo por seguirlo a Él, solté todas mis amarras, como cuando Hernán Cortés llegó al Golfo de México y venían todos sus valientes marineros, y cuando estuvieron desembarcados ven las humaredas allá en los galeones y en las barcazas y le dicen, Hernán, ¿por qué las prendiste? Y les dice, porque no nos queda sino conquistar o morir, pero nadie se devuelve. Entonces cuando Pablo dice, lo he perdido todo, es, me he asido al eterno y a la vida eterna que Él da, y lo he tirado todo por la borda, porque yo quiero estar, como dice el escritor a los Hebreos, bien fundamentado en el mundo venidero en el que hemos de vivir, donde el jefe será mi Señor, y entonces las cosas serán a otro precio. ¿Me está haciendo entender, amigos? Pero cuando estoy esclavo del evangelio de las añadiduras, es decir, qué voy a comer, qué voy a beber y qué voy a vestir, ¿sí? Qué comidita le va a dar a mi marido, qué ropita le va a dar a mi mujer, que los niños, que que la empresa, que el trabajo, que todo importa, buenísimo. Pero si esas cosas a mí me roban el todo de Cristo,
estoy dedicado a las añadiduras y me estoy perdiendo completamente la visión eterna de a lo que hemos sido llamados, porque la riqueza es mucha en Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo. Es decir, no estoy reclamando, Pablo no está diciendo lo de Corinto, es que a mí me debe algo Dios. No, es que yo quiero todo lo de Él. No vale la pena dedicarme a otra cosa que no sea exaltar a Cristo y al Cristo exaltado en mi vida para enseñárselo a otros. Pero no es como muy exagerado, Pablo. ¿Exagerado? Exagerado, no, él quiere que la cosa quede bien clara y con una tinta bien olorosa. Dice, ¿y lo tengo por qué? Dígalo, ¿y lo tengo por qué? Dígalo. Y en el original es con M. Correcto, todo eso, una idea, una imagen vale más que qué. Dígalo, una imagen vale más que qué. O sea, todo eso Pablo lo tenía algo así. No se haga pues que todos hacen. Entonces, ¿quién ha colocado el inodoro en la mitad de la sala o en el comedor? No, entre más encerrado y lejos, mejor. Pablo quiere dar ejemplo y dice, todas esas cosas, todo lo terrenal, lo considero estiércol. Para mí no tiene valor, así toda la gente esté corriendo detrás de eso. Pero para que no nos quedemos con una impresión como tan así, Pablo dedicó su vida a algo que sí se puede llevar después de muerto, porque esto fue escrito hace 2000 años y Pablo ya yace entre los muertos que esperan el retorno del Señor, porque vendrá por segunda vez. Y entonces los que hayan muerto creyendo en Cristo vendrán juntamente con Jesús, y los que estemos vivos al retorno de Cristo nos encontraremos juntamente con ellos y seremos transformados para vivir eternamente en ese mundo venidero donde hemos de vivir por la eternidad. Entonces Pablo no está diciendo, ay, todo lo que yo perdí, porque miren que vivimos de esas cosas. No, cuando yo llegué al Señor, entonces todas las cosas empezaron a ir mal, y entonces empiezan a formar parte del cartel del tubo, que dice, yo tuve tal finca, yo tuve tal cosa, yo tuve tal otra. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo en lo que se enfocó. Dice, a fin de ganar ¿a quién? A Cristo. Porque él sabe que en Cristo, y estoy hablando con aquellos que juiciosamente hemos venido por muchos años leyendo juntos la palabra de Dios y escudriñándola, sabemos que cuando Pablo dice a fin de ganar a Cristo, está recordándonos que en Cristo Jesús están escondidas todas las riquezas que el Dios Padre decidió colocar en la persona de Él. Entonces por eso el Señor Jesús podía decirle a los que estaban por ahí. Una vez se encontró a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, porque el tipo tenía un banco. ¿Sí me hago entender? El tipo tenía un banco y le dice, sígueme. Y dice que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Y estaban Pedro y su hermano y Juan y su hermano pescando. Ellos eran tremendos, tenían una naviera de eso, una pesquera. Y les dice, vengan, y ellos lo dejan todo y lo siguen. Y el Señor Jesús sabía que estaba diciendo cuando dice, el que quiera a su papá o a su mamá más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su mujer o a su marido más que a mí no es digno de mí. El que quiera más sus bienes y sus posesiones que a mí no es digno de mí. Porque con Cristo es todo o qué, nada. Porque es que el Señor no está de promoción. Él no nos vino a sacar de fumar cigarrillo. No, entendamos. Él viene a darnos una vida eterna en Él para la eternidad de la eternidad, donde ya el día y la hora y el año no importarán. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? A eso se refiere Pablo, a fin de ganar a Cristo. Y no era que se lo tuviera que ganar como un esfuerzo propio. Pablo no está hablando de que esto es por obras, sino que de una vez conocido a Cristo, uno debe empezar a desarrollar su entendimiento, renovando su mente para saber lo que en Cristo Jesús tiene. Entonces,
de eso básicamente se trata. Quiero cerrar esto con lo siguiente. De esto era lo que Pablo no quería ufanarse. Sobre lo que acabamos de decir, de todo lo que él era y hacía, es lo que él no quería hablar. Por eso él dice: estoy hablando como loco. En los próximos versículos, los veremos después, nos vamos a dar cuenta realmente Pablo de lo que sí se ufanaba, de cosas que la gente no se ufana normalmente, porque en esta cultura del éxito, no el que está encima, sino del éxito, del triunfo, de todas esas cosas, hay cosas que uno dice: no, pero es que si eso es seguir al Señor, eso está como muy difícil. Es que es una contracultura. Él no vino a arreglarnos, Él vino completamente a que muriéramos y resucitáramos a una nueva ¿qué? Vida. El que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que el Espíritu Santo nos va a llevar a reflexionar es: bueno, y si yo ya conocí de Cristo, ¿por qué sigo viviendo como si no lo hubiera conocido? Porque el día a día me consume y Cristo para mí es simplemente una opción más en el pastel. Cristo quiere el pastel completo. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos has dado de reunirnos y congregarnos. Independientemente de cada situación en la que vengamos, de prosperidad o de penurias, todas esas cosas forman parte de un ciclo llamado la vida y es temporal. Pero tú nos estás sacudiendo, Señor, para llamarnos, para asirnos y sacarnos de esa rueda loca diaria en la que todo el mundo vive, esclavos y esclavas de cosas que no son eternas, todas son temporales, Señor. Solo venimos a reflexionar, medio a reflexionar en ellas, en los velorios o en los momentos difíciles de la vida, en las clínicas, en los fracasos, pero nuevamente la rueda en su vertiginoso girar nos atrapa y se nos olvida, y vamos de velorio en velorio, y de fracaso en fracaso, y de éxito en éxito, y llega la muerte, Señor, y no tenemos tiempo ya para dedicarnos a lo que realmente nos debemos dedicar, y es a la eternidad. Di conmigo: Señor Jesús, al igual que Pablo, yo te pido que me dejes conocerte. Espíritu Santo, enséñame por tu palabra a qué se refiere este apóstol cuando dice que todo lo considera como pérdida por la gran ganancia de tenerte a ti. Enséñame eso. En el nombre glorioso de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.